La Dramática Nacional es un proyecto multidisciplinario creado a fines del 2013 por Nelda Muray Prado, Carolina Araya y Carola Rebolledo. Hoy, a 10 años de su fundación, los invitamos a visitar los grandes hitos de su historia y su estética, en la voz de sus protagonistas. 10 capítulos, 10 años de rescate patrimonial en el escenario. Hoy, audiolibro Recabarren. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Hoy estamos en nuestro capítulo número 7 de esta serie de podcast y estamos muy contentos porque vamos a hablar de un proceso creativo, histórico que vivimos, que desarrollamos, y para hablar de aquello tengo aquí junto a mí, a mi querida compañera Carolina Rebolledo, que ustedes ya la conocen, Hola, nuestra codirectora de la compañía. Esta vez vamos a tener al aire, vamos a poder escuchar a nuestro querido Braulio Martínez, que es la voz de Chile. Hola, hola. Que además que ustedes lo deben escuchar por la radio, en muchas radios y por ahí, fue el protagonista de esta historia y, por supuesto, el gestor, el creador de este proyecto y además quien ha sido nuestro guía en términos históricos, que nos ha enseñado un montón. Estamos con el maestro Gabriel Salazar. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias, Gabriel. Bueno, y estamos hablando básicamente de Recabarren, que fue un libro que se trató de una investigación que realizamos junto al maestro con el fin de aportar al conocimiento un poco más cabal de la vida de Recabarren, pero con una forma especial de escritura y que tiene que ver con la dramaturgia, ¿ya? Entonces, para partir, le quiero dar la palabra al maestro Gabriel, como para que nos cuentes, primero que todo, ¿por qué Recabarren? Bueno, porque por muchas cosas, por muchas razones, ¿no? Pero principalmente porque Recabarren, que es muy desconocido, fue muy conocido, pero sus discípulos, por decirlo así, porque fue un gran maestro del pueblo, sus discípulos lo han olvidado. Recuerdan solo que él fue el padre que creó 2 partidos políticos en Chile, pero no recuerdan qué enseñaba, qué decía, qué le enseñaba a Recabarren al pueblo para que actuara políticamente frente a los problemas que tenía. Pero Recabarren se ha olvidado un poco, no están en la escena del análisis de nuestras situaciones políticas o históricas, y yo creo que es una gran injusticia. Por eso hace muchos años comencé también una investigación que coronamos finalmente con aquí la amiga que nos está interrogando. No digas. Voy a presentar a la que nos interroga, se llama Nelda Muray, y olvidó decir que este libro del cual está hablando Gabriel fue escrito por ambos. O sea, ella es la coescritora de este libro y como a lo mejor sonaba feo que lo dijeras tú misma, te presento yo, me tomo el lugar y te presento yo. Me pasé por alto. Exacto. Maestro. Bueno, y el problema es entonces que es un personaje olvidado y fue olvidado por lo que él decía, por lo que él enseñaba, cuál era su posición política. Y como esa posición política no la respetaron sus discípulos, no la han practicado nunca, entonces lo mantienen ahí absolutamente olvidado. Y el interés nuestro es, de alguna manera, recordar no solo su vida, su persona, sus compañeras, sino su mensaje. Porque ese mensaje, esa propuesta política de Recabarren, calza como anillo al dedo a la situación que hoy día estamos viviendo. Pero lo importante era que lo que decía Recabarren, lo que se discutía en ese tiempo,
los años 1911 como hasta el 20 y tanto, ¿no? Era muy pertinente a la situación actual, pero se discutía en esa época con mayor profundidad que hoy. Entonces, traducir lo que se decía entonces al lenguaje actual era muy difícil a través de un libro. Se puede, pero ¿quién lee libros de ideas de este tipo? Y menos de Recabarren. Entonces decidimos aquí, con la compañera Nelda, aquí presente, expresar todo eso que era difícil traducirlo en el lenguaje de teatro, como dramaturgia, como tú le pones, ¿no? Porque ahí se puede mostrar cómo va pensando la gente, cómo van poco a poco, uno lanza una idea, otro lanza otra idea, cómo van discutiendo y van produciendo un acuerdo en torno a problemas de fondo. Y el lenguaje del teatro se presta para mostrar toda esa dinámica del lenguaje, toda esa dialéctica del lenguaje, que hoy día no tenemos. Y en ese sentido puede ser ilustrativo, pedagógico. De ahí entonces que con Nelda acordamos escribir este libro, estructurarlo dramatúrgicamente, podríamos decir. Y el producto de eso es el libro que ya está lanzado y que ahora estamos conversando para ver cómo sigue. Y claro, tenemos bastantes ideas en torno a eso. Y en esta estructura buscamos al protagonista. De hecho, hicimos una especie de casting de voces que yo le traía aquí al maestro. Le decía, ¿qué te parece este para Recabarren? O este otro. Y llegamos a la voz de Chile. Y que es Braulio, yo le digo la voz de Chile. Bueno, ustedes sabrán por qué también. Y quería pasarte la palabra, Braulio, para que tú también nos cuentes. Fue una pega difícil, importante. ¿Y cómo fue para ti como actor? Digamos, esta vez a lo mejor alejado un poco, porque yo sé que tú manejas muy bien el tema vocal, pero esta vez a lo mejor tenías que entrar también en el tema actoral, emocional, a través de la voz. Y preguntarle también si se sintió Recabarren. Por supuesto. Y yo llevo muchos años trabajando en temas de voz. Yo hago publicidad, hago comerciales, hago radio, he hecho doblajes de series. Pero este trabajo era súper particular, por varias razones. Una, porque leer el libro es muy apasionante, porque uno a pie de página va encontrando dónde dijeron las cosas estos personajes. No es como las obras de teatro que uno lee comúnmente, que son, no sé, son creaciones. Ficción. Son ficciones. Esta está muy bien alojada en la realidad, con citas de los personajes. Esto lo dijo Recabarren en este escrito, y eso le va dando una realidad al texto que es muy interesante y es muy enriquecedora para uno como actor al leerlo, tener la fuente real. Creo que también es muy interesante cómo el discurso de Recabarren uno lo comprende mejor, uno entiende más quién era Recabarren, lo que él sentía, lo que él pensaba, cómo él veía su mundo en ese momento, su historia, y cómo esa historia repercute y resuena y rima con la que estamos viviendo ahora. El gobierno oligárquico ha degradado al pueblo, ha destrozado su dignidad ciudadana y envilecido su soberanía. Y esta degradación se alarga y se alarga en el tiempo, porque el gobierno, el Congreso, los municipios, las autoridades judiciales y toda la mazorca que constituye el Estado está formada por los mismos señores del capital, y tan seguros están de sí mismos que están pensando en absolutizar su dominio. Es sabido que planean confiscar los fondos de las sociedades mutuales para formar un fondo social nacional, manejado por el Estado y la banca privada. Descubrieron que nuestros ahorros sumados forman un gran capital, que todos los pueblos de Chile son un pozo de oro, y ese oro es una tentación irresistible para los capitalistas.
porque nada será suficiente para calmar el derroche de los caballeros de Santiago. Eso es muy interesante. Y lo otro que es precioso, que yo encuentro que lo más cercano al teatro, como un arte que se hermana mucho con el teatro, es el radioteatro. Yo sé que esto no es un radioteatro propiamente tal, pero tiene ciertas cosas que lo hermanan, porque es una obra, un texto teatral leído. Y en eso permite que el espectador, al igual que el teatro, sea el espectador el que complete la información. No es como una película donde está todo dado, donde está la visualidad, el sonido, donde está... En el teatro, al igual que en el radioteatro, es el espectador el que completa la información a través de su imaginación, y creo que eso es un trabajo muy, muy lindo y que funciona perfectamente con este texto, con el trabajo que hicimos. Sí, o sea, no sé, yo siento, y con Gabriel lo conversamos, que fue un trabajo excelente el que te mandaste. O sea, Muchas gracias. nos gustó mucho. Chapo. Chapó, dice Gabriel, ¿viste? Y me paso al tiro a mi compañera porque le dimos un rol bien especial. Yo diría que, fuera de Recabarren, uno de los más difíciles de este libro, transformado en audiolibro, puesto que además de contener un monólogo de muchas páginas, ella estaría interpretando al personaje de Belén de Zárraga, que es una española fundamental en la historia, yo diría, del feminismo, de la emancipación popular y también del pensamiento popular. Carola Rebolledo además es una matea, y eso tengo que reconocerlo, y ella estudió, y me gustaría también conocer los entretelones de cómo armaste tu personaje. Ya, lo que dices es muy cierto, porque en el sentido de la dificultad que tenía el personaje. La dificultad que tenía el personaje era que queríamos que tuviera acento español, porque es importante dentro de la historia el que ella viene de España y es este personaje que va haciendo esta gira por Latinoamérica, haciendo estos grandes discursos en estos grandes meetings de aquella época, que es una de las primeras feministas, que era un personaje muy seguido y algo que contó Gabriel y que está en el libro cuando hablamos con él, y que decía que la seguían hombres y mujeres, o sea, que cuando ella vino a Chile fue un escándalo, entonces que la paseaban que por las calles. Entonces, primero ya era muy difícil imaginarse ese nivel de rockstar, o sea, una mujer de esa época feminista, ese nivel de rockstar ya era un personaje bien difícil de abarcar, porque era un personaje que probablemente tenía mucho encanto al momento de hablar, que era muy seductor al momento de hablar. Y como esto además es un audiolibro y solo teníamos la voz a disposición, ya por ahí era difícil. Y lo segundo, que tenía que ver con el acento. Y con el tema del acento, bueno, yo viví en España poco más de un año y la verdad que a mí me encantan los acentos. Como que soy muy de escuchar cómo hablan las personas. De hecho, el tiempo que viví en España estuve todo el rato tratando de hacer el ejercicio de tratar de saber de qué zona de España eran las personas, muy atenta al cantito que tenían, a cómo decían las palabras. Entonces estaba un poco en mi oreja ese sonido. Tengo muchos amigos españoles con los que todavía tengo relación. Y bueno, eché mano a toda esa memoria que yo tenía de esos sonidos de España, y también le pedí a una amiga que curiosamente se llama Belén también, Belén Cervantes, que quiero agradecerle por la ayuda prestada, que me ayudara. Entonces le mandé algunos de los textos y ella los grabó para que yo pudiera escucharlos. Y pero también cuando lo escuchaba decía, hay formas que nunca voy a poder lograr, porque tiene que ver también cómo se configura el aparato fonatorio. Entonces, por mucho que uno intente, entonces llegamos también a la conclusión con la Nelda de que había que buscar algo que remitiera a España, pero evidentemente todo el mundo que escuche el radioteatro, sobre todo los españoles, dirán, bueno, esta mujer no es de España, evidentemente es chilena, sino que está más bien ese guiño, ese acento español neutro, para que
haya un cambio en la oreja del espectador con respecto a que ella viene de otro lugar. Es muy importante que ella sea de otro lugar. Por eso discutimos harto el tema. ¿Lo hacemos con acento? ¿Cómo lo hacemos? Para que no quede tan falso. Pero como es un audiolibro, yo creo que funcionó. Y sí, todo el tema, o sea, los discursos eran una cosa. O sea, el día que terminamos la grabación y era invierno y yo transpiraba, o sea, agarraba las hojas y con las manos mojadas porque era una locura. O sea, el manejo de la palabra de esta mujer es una cosa alucinante, emocionante. O sea, me siento muy honrada de haberla interpretado. Fue muy, muy emocionante decir esas palabras, instalarme en ese lugar. Muy, muy lindo. Dejo con ustedes a la doctora Belén de Zárraga. Estalla una gran ovación con vivas y gritos y zapateos. Belén se pone de pie y ocupa el centro del escenario, un brazo en alto. Al producirse el silencio, ella, con voz alta, segura y tranquila, se dirige a su entorno. Debo, señores, después de agradecer las frases elogiosas con que la persona encargada de presentarme ha adornado mi modestísima labor, dirigir mis palabras al pueblo de Chile, representado aquí por los brazos del trabajador, el agente activo de todos los pueblos. Sirva mi saludo también a la mujer chilena, a quien en primer término van dirigidas mis conferencias, sin que eso indique que yo quiera hacer aquí una distinción por sexo. Para mí, señores, todos los seres han nacido para procurar el progreso y la felicidad de la humanidad. Yo quiero llegar hasta vosotros como una hermana, por la sangre que nos une, y como una compañera por la causa común por la que luchamos. Pues existe una patria grande, inmensa, que no tiene fronteras. La patria de la ciencia, del progreso, de la justicia, la patria del pensamiento libre. En esta patria suprema, señores, yo no soy extranjera ante vosotros, ni lo sois vosotros para mí. En esta patria todos somos hermanos y todos luchamos por nuestra felicidad común. La patria que nos une es la ciencia del pensar juntos para alcanzar nuestra liberación. Yo sinceramente pensé que era española la que leyó el texto. ¿En serio? Sí, te lo dije, ¿no? Muchas gracias, ¿Sí? Gabriel. Así que, Sí, esos textos, me cuelgo de lo que decía la Caro, que esos textos, los discursos de Recabarren en las salitreras, son maravillosos. Es un placer decir, De una elocuencia decir que esas palabras, imaginar esos impactante. momentos. Impactante. Es maravilloso. Sí. Sí, yo creo que también por eso Gabriel tuvo la idea primigenia de grabar este libro como audiolibro. Y nosotros lo grabamos en un formato que Braulio denominó, porque yo soy un poco más ignorante en esto, audiolibro enriquecido. Porque en el fondo era más que una lectura, puesto que incluimos algunos sonidos, evidentemente algún énfasis actoral también, pero sin, digamos, el detalle o sin tampoco aquella exageración con que los radioteatros, por ejemplo, de los años 50, 60, tomaban el melodrama, sino esto quedó un poco más suave y precisamente tomando lo que dice Braulio, pensando en que sea el lector, o sea, quien lo escucha, el receptor, el público, el que llena ese espacio de imaginación, que es también un trabajo que nos tocó hacer con Gabriel cuando tuvimos que abordar la construcción de personajes, porque evidentemente este texto tiene más de 40 personajes, más o menos, y no hay información absoluta de todos. Entonces teníamos también que imaginar y vislumbrar esos pedazos, esas piezas faltantes en este puzzle. O sea, saber, por ejemplo, que el teniente X, encontramos por ahí unos escritos que fueron escritos por
rostro militar que hablaba de ese teniente y había que saber a través de ese relato más o menos cómo era, etcétera. Fue como un trabajo bien de metodología realista, por así decir, de metodología stanislavskiana, de búsqueda, de detalle. Y aquí quiero de nuevo darte la palabra, Gabriel, porque hay algo que hemos comentado hace las veces, bueno, que hemos compartido en estos lanzamientos del libro y quizá puede transformarse en una especie de corriente, podría ser, y que tiene que ver con esta hermandad que se está gestando entre el teatro y la historia. Y tú lo explicas de una manera muy, muy clara, porque tiene que ver con la dialéctica en vivo. Bueno, sí, yo creo que Recabarren fue, como lo hemos dicho en nuestros lanzamientos, como tú dices, yo diría incluso que es el único intelectual orgánico que ha tenido el pueblo chileno. Entendiendo por eso lo que alguna vez mencionó Gramsci, del que pienso los problemas del pueblo, con el pueblo, viniendo del pueblo, devolviendo él, ya se produce ahí un juego, ¿te fijas? Un circuito. Entonces él produce, pero siempre en diálogo con el pueblo. Y ese fue Recabarren. Recabarren no escribió sus libros, no planteó todo su proyecto político, digamos, diseñándolo en un escritorio. No es un autor, ¿no? Un autor. Ese hombre vivió en diálogo con los trabajadores, con las mujeres, los trabajadores, con su propia compañera, que era también trabajadora y era costurera, ¿no? Y eso lo convertía él en un pensamiento político de acuerdo a su propia reflexión. No era un gran lector. No citó nunca en sus libros ningún otro libro. Él leía, en cambio, los periódicos franceses o los periódicos que venían de Inglaterra, ¿no? Se los traducía, no sé qué, porque él cita a algunos de los grandes intelectuales europeos de esa época, pero los cita en su discurso también, ¿no? Entonces, por eso es que su pensamiento político es fruto del diálogo con el pueblo. Entonces, yo aprovecho de eso a decir una cosa, porque todo el mundo cree que la dialéctica hay que leerla en Lenin, o en Trotsky, o en Marx. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque dialéctica es diálogo, es conversación, es deliberación. No uno con dos, sino que son varios, es un pueblo entero, una comunidad, que delibera sobre sus problemas, su destino y cómo resolver los problemas. Y Recabarren está en el centro de eso. Por eso es que él recorría todo Chile dando conferencias, pero escuchaba las preguntas, escuchaba los comentarios, y los volvía a pensar y los transformaba en artículos de periódico o en libros o en más conferencias. Entonces, no tenemos ningún intelectual chileno que piense en los problemas del pueblo chileno dialogando con el pueblo. Nuestros intelectuales imitan a Lenin, o imitan a Marx, o imitan a... Yo recuerdo mucho un profesor de la Universidad de Chile que estaba sentado ahí mismo donde estás tú, en la época del golpe, y estábamos conversando acerca del golpe, por supuesto, y qué significaba, etc. Entonces, llegó un momento que él dijo, se quedó callado. No sé lo que estoy diciendo, dijo, no estoy creando, no estoy creando. Para él la dialéctica era una creación de un intelectual. Y escribía cosas como intelectual. No, pues ese no es un intelectual orgánico. El orgánico que está en el medio del pueblo, puede ser uno del pueblo, puede que no, pero lo que él dice surge del diálogo con el pueblo. Y este es el único que hemos tenido en Chile. El único. Y olvidado. Por eso que el resto de los intelectuales chilenos copian. Toda la ideología de todos los partidos chilenos son importadas. Son importadas. Por eso se pelean entre ellos. No, yo soy trotskista, yo soy leninista, soy maoísta, soy guevarista, soy peronista. ¿Te fijas? La lucha ideológica nuestra es de una pelotera entre ideologías importadas. No hay un pensamiento nuestro. No hay.
Y Recabarren lo ofrece. Sí, sobre lo que dice Gabriel, una de las cosas, como emparentándolo también con la labor de la compañía, esta idea que ha surgido ahora en el teatro de decolonizar el teatro. Y que me hace mucho sentido lo que tú estás diciendo, Gabriel, de la decolonización. O sea, que en lo teatral, que es algo que nosotros estamos intentando hacer, se instala lo mismo que tú decías. O sea, se instalan formas de hacer teatro que vienen de Europa, sobre todo en los años 90, cuando vuelve la democracia en Chile y estamos con esa onda de que estamos tan atrasados, entonces vuelven todos los que venían del exilio y se instala todo este teatro contemporáneo que hoy es como, pareciera ser como el único tipo de teatro que se puede hacer y que es súper importado. Entonces, buscar también, o sea, ese mismo espíritu que tú decís de Recabarren, lo tienen los autores con los que nosotros trabajamos y por eso los hemos recogido. O sea, Acevedo Hernández, la María Asunción Requena, que están buscando hacer un teatro que de verdad es nuestro. O sea, viene de nosotros, con nuestros personajes, con nuestras ideas, con nuestras dinámicas, con nuestras estéticas, con nuestras problemáticas. Claro, y con respeto a esas ideas, Sí, claro. a ese. Sí, No claro. como una Y además mirada de crítica hoy. ni una mirada... No, hay una dignificación absoluta de la Exacto. figura del pueblo y eso es muy hermoso. Y a propósito de eso también, decir que Recabarren escribía obras de teatro. Y eso también es como todo redondito, como que todo calza. O sea, calza esto que dice la Nelda de la historia con el teatro, calza lo que tú nos cuentas de Recabarren, que es tan emocionante y tan bonito, calza con el tipo de teatro que nosotros hacemos, con los autores con los que trabajamos. Entonces yo creo que en ese sentido les agradezco a la Nelda y a Gabriel por habernos invitado a participar de este proyecto, porque es como la guinda de la torta de lo que nosotros estamos haciendo y nos da muchas luces también para seguir el proyecto de compañía que nosotros tenemos. Es una inspiración. Y hay un ambiente positivo en la dirección de lo que tú estás planteando. Le contaba a Nelda hace poco tiempo atrás que me llegó un amigo que hace clases en el Royal Academy of Music en London, ¿eh? Y me escribió a propósito del libro, que se entusiasmó, no lo tiene, pero todo lo que le dijeron, que él quiere componer una cantata entera sobre Recabarren. Y en Chillán, una compañía de teatro entera quiere montar una obra de teatro sobre otro personaje con el cual hemos trabajado, que es el general Freire. El general Freire. Entonces, hay una onda de creación cultural actualizada que calce con nuestros problemas y que permite rescatar del pasado una serie de figuras olvidadas, o que están en segundo plano. Muy necesario. Que siga eso. Y se me olvidó la pregunta inicial. Es lo que me contestabas. Es en el fondo estas conversaciones que hemos tenido en los pre-lanzamientos, en el momento del tecito previo, donde hablábamos efectivamente de cómo se está vinculando la historia social y ciertos personajes, Exacto. además, en el teatro. Y yo creo que tampoco es azaroso, porque de alguna manera, luego de lo que dice la Caro sobre esta historia en el fondo del teatro y de cómo se ha ido dibujando post-dictadura, llega un punto en que uno tiene como que reconocer cuál es el valor intrínseco del arte teatral y que es nada más ni nada menos que el aquí y el ahora. Y el poder asistir al diálogo del aquí y el ahora, el teatro es el único que te permite, digamos, acceder a aquello. Ser testigo del diálogo. Ser testigo del Exacto. diálogo Ser en testigo vivo. presente. Sí, pues y es un Pero encuentro además promotor del diálogo. Sí, Claro. pues, y es comunitario, o sea, no ocurre si no hay mucha gente, no es como la tele que uno la ve solo en su casa, aquí estáis con otro, aunque no converséis con ellos, pero igual es una situación de comunidad. Nunca una función va a ser igual a la otra, además. O sea, por eso la situación del aquí y el ahora yo encuentro que es como una de las valoraciones más importantes que yo le doy al arte teatral, porque es la humanidad pura, es la humanidad pura. O sea, el cine puede ser editado, puede ser retomado. El teatro no, el teatro parte y ahí hasta morir, hasta el fin. En ese sentido también yo creo que empezar a integrar la historia social, que es un poco lo que decía la Caro, que nuestra labor de compañía tiene mucho que ver con la historia social, integrarla al teatro y viceversa, como en el fondo hacer esta hermandad,
se vuelve muy orgánico y se vuelve muy aportativo para las nuevas generaciones, sobre todo. Cómo enseñar historia, cómo contar la historia. Sí, yo tengo la experiencia, o sea, yo llevo un montón de rato dando clases de historia del teatro chileno a estudiantes de actuación y es increíble, es que es mi propia experiencia, o sea, es lo que a mí me pasó. Yo, bueno, tengo que contar que mi papá y mi mamá son profesores de historia. Oh, sí. Un saludo. Oh, sí. Oh, sí. Entonces, yo como fue un acto de rebeldía absoluto y estúpido de la juventud, no quería nada con la historia, como que sentía que estaba obligada a ser profesora de historia porque mis papás eran historiadores, entonces como que me rebelaba y no aprendía nada de historia, no me interesaba. Y nada, pues después entré a la escuela y lo empecé a aprender desde lo teatral y la verdad es que empecé a entender la historia desde ahí, desde los personajes, desde la historia, desde los relatos, y ahora tengo la experiencia como docente de hacerlo y puedo decir que los estudiantes tienen esa misma sensación. Es como siempre dicen, si nos hubieran enseñado la historia de Chile así, sería todo más fácil. Entenderíamos más cosas, o cuando uno hace los links con películas, por ejemplo, o con obras de arte. Entonces, cuando ellos ven cómo el arte es una consecuencia histórica, funciona mucho mejor. Entonces yo creo que hay que fomentar este parentesco. Es maravilloso este parentesco que hay entre teatro, historia, arte, historia. Totalmente. Quiero aprovechar, porque es primera vez que Braulio toma el micrófono, había estado en todos nuestros episodios anteriores en las perillas, como se dice, y también, Braulio, preguntarte, como en algún otro episodio lo hablábamos como un poco crítica o autocrítica, o cómo nos miramos nosotros como compañía. ¿Qué te hizo formar parte del equipo como la dramática? ¿O por qué te parece importante que la compañía exista? A ver, yo llegué a la dramática reemplazando. Yo soy un actor que soy bueno para los reemplazos porque tengo buena memoria, me aprendo rápido los textos y llegué a la dramática así. Una vez dentro de la dramática, empecé a conocer a este grupo gigante de personas, que eso es lo primero que uno como actor lo remece de alguna manera, que es como trabajar con 23 actores arriba del escenario. Yo suelo hacer obras de 3, de 2 personas, de 5, ya. Pero de 23 es muy impactante. Y lo otro que pasa es que uno siente, a veces se mira como el hacer este teatro que hace la dramática, que hacemos nosotros, como un poco, como lo que hablaba la Caro en algún capítulo anterior, como que esto es costumbrismo, y en realidad es mucho más que eso. Y uno eso lo entiende cuando se genera el vínculo con el espectador, cuando uno ve lo que sucedió en el escenario, lo que está sucediendo, lo que le produce al espectador que lo está viendo. Y es muy lindo la dramática, que ese espectador no siempre es el espectador que paga por ir a ver, es un espectador al que invitan, es un espectador que no es habitual del teatro, es un espectador especial, es un espectador que podría ser protagonista de las obras de la dramática muchas veces. Y es muy lindo ver cómo este teatro, como dice la Caro, que es un teatro que se construyó desde el pueblo y para el pueblo por dramaturgos a mediados del siglo pasado, todavía los golpea y los resuena. Es lo mismo que pasa con el libro y con la historia de Recabarren. Sí, total. Que 100 años después, lo que se cuenta en ese libro, el momento que vivió Recabarren, resuena y rima con lo que nos pasa a nosotros hoy. Yo creo que ese es el valor de la dramática. Ese es uno de sus grandes valores. Sí, y Gabriel, quería preguntarte lo mismo. En el fondo, ¿cómo? Yo no sé si tú te habías vinculado como teatralmente con otras compañías hace tantos años como con nosotros. Y también me gustaría escuchar
tu voz en torno a eso, como ¿por qué crees que deberían existir compañías como la nuestra? ¿Por qué aceptaste ayudarnos, por ejemplo? Independiente de que hemos formado una hermosa amistad y que hasta el día de hoy tomarnos nuestro tecito, nuestro cafecito es un ritual. Pero ¿por qué crees que compañías así como esta deberían continuar? Bueno, debo confesar que en mi juventud, hace varios años atrás, no me gustaba el teatro. Ya. Mi compañera sí, entonces ella me arrastraba, digamos, a ver ciertas obras. Y yo iba y chocaba con que eso no es nuestro. Marat/Sal, teatro Camilo Enríquez, ahí, ¿no? Espectacular toda la obra, todo lo que tú quieras, pero no nos dice nada. Después fuimos a ver esta, ¿cómo se llama? Una de Bertolt Brecht, que estuvo de moda también, que era el teatro del absurdo, qué sé yo. Bueno, Teatro épico, no, la ópera de 3 centavos, ¿puede ser? ¿Ah? O el Círculo de Tiza Caucasiano. También, una de esas, ya no me acuerdo mucho. Pero me chocaba, eso no es nuestro, eso no es realidad, hay mucha fantasía también, ¿no? El autor solo exponiendo lo que él piensa e imaginó, ¿sí? Y la actuación era muy acartonada, ¿no? Roberto Parada, que todo el mundo lo admiraba mucho, pero era un tipo acartonado, así, ¿no? Con su vozarrón, que tenía un vozarrón muy interesante. Entonces no me gustaba. Por eso no tomé nunca contacto con las compañías de teatro, haciendo historia. A pesar que 2 trabajos míos los representaron distintos grupos, ¿no? Uno de la Católica, que representó un pedacito del libro Labradores, Peones y Proletarios, en el Teatro de la Católica, y otro grupo que trabaja por acá, por la calle Morandé, un teatro chico, que representó el de los niños guachos, que fue muy, muy linda la obra que hicieron ahí. Pero fuera de eso, nada. Pero cuando tú me invitaste a una reunión donde estaban todos ustedes y me hiciste hablar, no me acuerdo de qué, no me acuerdo de qué, quedé muy impactado fíjate que no tanto porque no estaba viendo una obra de ustedes, fue antes que viera la primera obra. Claro. Lo que me gustó que eran como 30. Sí, éramos muchos. Y entre ustedes había un no sé qué de empatía, de convivencia, de solidaridad, de complot, ¿no? Que haciendo teatro popular, como que se querían todos ustedes, ¿no? Y querían continuar, y eran 30. Y eran 30. Yo venía del mundo de la Chile, esto tiene que haber sido como el 2014, 15 por ahí, una cosa así. 2015. Claro. Donde no había nada de lealtad, compañerismo, solidaridad, ni amistad, ni nada. Pura competencia, puro individualismo, mi currículum vitae, ¿verdad? Mi carrera hacia, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, ese mundo de la universidad está podrido en ese sentido. Individualismo, afán de progresar, hacerse el piso, como se dice, uno contra otro. En cambio, ahí encontré vida común y vi que se mantenía. Las veces que lo vi después, el mismo espíritu, la misma cosa. Y haciendo historia popular o teatro popular. Lo que me decía todavía, no tenían ustedes, haciendo teatro popular, no tenían ese sesgo ideológico que uno encuentra en toda la gente que se pretende vincularse con el pueblo. Y eso me gustó mucho. Y porque me gustó mucho es que se me ocurrió justamente proponerte que, ¿por qué no escriben una obra de teatro? Le dije yo, ¿no? Sí. ¿Por qué no la hacen? Si no la hacen, hagámosla. Porque podían expresar mucho mejor, pensé yo, lo que el mundo de Recabarren y Recabarren mismo vivieron en su época, ¿no? De acuerdo a todo lo que conocíamos. Entonces me he sentido muy bien trabajando con ustedes. Creo que este librito marca un rumbo nuevo a la historia y marca un rumbo nuevo al teatro simultáneamente. Absolutamente. Porque un teatro histórico, político, pero bien pensado, bien hecho, con transparencia de lo que somos nosotros y son los pobladores, qué sé yo, etcétera, y no tratando de imitar ideas, de importar ideas, colonizar, como dices tú.
es lindo. Sí, por eso me quedé y estoy observando cómo seguimos. Sí, seguimos. No sé tampoco cómo, pero De que seguimos, seguimos. de que seguimos, seguimos. Y yo creo que este ejercicio de Recabarren, digo ejercicio como abarcando todas las etapas, como el trabajo investigativo, la escritura, la grabación del audiolibro, que lo pueden encontrar en ladramatiCanacional.cl. Todo eso también forma parte como de nuevos productos artísticos y también con sentido social profundo, que es algo que también con las chicas, con Carola y Carola, con las Carolas, nos hemos cuestionado. O sea, aquí también surge Nosotros habíamos tenido la experiencia de hacer radioteatros en época de pandemia gracias a un fondo de emergencia que apareció por el Ministerio de las Culturas. Pero ese radioteatro que hicimos fue un radioteatro muy a la usanza del radioteatro melodramático y abordaba precisamente el género como tal. Pero en el caso de Recabarren nos fuimos a un lugar quizás más íntimo, y eso yo creo que lo hace más amable también al auditor. Resaltar la palabra, más que intentar una historia que sea graciosa. Evidentemente va a tener momentos con los que uno empatiza desde el humor, o que empatice, son 8 horas de audiolibro, del humor o de, no sé, desde la rabia o desde la pena o desde cualquier emoción. Pero el énfasis que tiene este audiolibro es la palabra. Asimismo, como decía Braulio, que en el texto también está la cita historiológica. O sea, este texto no es azaroso, no es como que... Y lo último, perdón, que quiero decir que no hemos hablado, es que en mi participación actoral de este audiolibro, a mí me tocó interpretar a Teresa Flores. Fue muy cuestionado por mi maestro Gabriel, porque primero me hizo hacer una prueba, porque me dijo, a ver, ¿cuántos años tienes tú? Me dijo. Porque Teresa Flores era muy jovencita cuando conoció a Recabarren, pero aprobé la prueba que me hizo el maestro. Y Teresa Flores, por ejemplo, es de aquellos personajes de la historia social de Chile que no han sido estudiados o han sido estudiados muy poco. Se conoce muy poco sobre ella, pese a que hay mucha gente interesada en saber de ella. Hace poco estuvimos en Antofagasta con la señora Rosa, no Rosa, María Caniguante. Y ella estaba escribiendo precisamente sobre Teresa Flores, había logrado una foto por ahí y yo diría que, claro, Teresa Flores es una figura fundamental, basal, en el más literal sentido de la palabra, con Recabarren, o sea, era su soporte. Creo que su opinión era muy validada por Recabarren y muy dialogada entre ellos, y además es una de las precursoras del feminismo en Chile, y de un feminismo entendido en el lugar histórico donde se encuentra, en el espacio-tiempo histórico donde se encuentra. O sea, no en el feminismo que vemos hoy en día, sino en el feminismo entendiendo el rol de la mujer en esos años. Y es bien impactante las acciones que ella tomaba, como lo de el paro de las ollas, o que ella obligó, en el fondo hacía su aporte, obligando a todas las mujeres a que dejaran de cocinar, y en ese, o sea, digamos, dado eso, los hombres no podían trabajar y se generaba como una huelga que estaba gestionada precisamente por las mujeres en ese minuto. No sabemos ni queremos emplear la fuerza. ¿Comprendes? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué debo hacer yo?
Si tú no estás claro en eso, Luis Emilio, yo menos. De un tiempo a esta parte no tengo claridad sobre el rumbo que ahora estamos siguiendo. Al término de la convención de Talcahuano yo tenía ideas claras, coincidentes con las tuyas y con la de todos los socialistas. Pero desde 1922 o 1923 perdí la noción de hacia dónde caminamos. ¿Piensas que mi viaje a Rusia tuvo que ver con esa pérdida de rumbo? No estoy completamente segura de eso. No lo he pensado a fondo. De hecho, no hemos analizado ese viaje tuyo. Pero estoy sospechando cada vez más que alteró nuestro rumbo. Te alteró a ti y, de rebote, me desconcertó a mí. Y en este ámbito de confusión, los militares dan un golpe de estado que nos abrió de repente el horizonte revolucionario. Y no me extraña mucho que ahora estemos confundidos. Bueno, yo creo que es un personaje que desgraciadamente no hay fuentes, documentos para poder conocerla mejor. Hay una enorme escasez, no dejó huella, que es el problema del pueblo en general, o el bajo pueblo, podríamos decir. Porque todos los archivos, estuve el otro día discutiendo eso en el archivo, los archivos son documentos del Estado. Y el Estado no nos ve, para el Estado somos números. La estadística es la ciencia del Estado, somos números. Y por tanto, es muy difícil con los archivos que tenemos del siglo comienzo del XX, que hay muchos archivos, pero son todos del municipio, de los partidos políticos, los periódicos, etcétera. Pero ella no dejó, digamos, una autobiografía. No hay cartas de ella. Los periódicos no la describen. ¿Cómo la investigamos? Entonces, es muy difícil. Por eso es que en este texto tuvimos que, de alguna manera, poner en su boca palabras que no están documentadas, pero que de alguna manera encajan lógicamente con todo el resto de lo que sí conocemos de ella, de Recabarren, y lo que pasó históricamente en su época. Entonces, para mí es muy importante porque tiene que ver con el problema del feminismo, del tema del género, en una relación de pareja, donde en este caso ambos hacen lo mismo. Su alma gemela, dijo Recabarren. Porque igual que ella salía a hacer discursos, ¿no? A dar conferencias a hombres y mujeres. Era activista, era agitadora, como decía Recabarren, igual que él. Y en cambio el problema con la señora original, bueno, el tema de la pareja ahí está muy latente. Y ella nos muestra el rol que una mujer puede tener siendo esposa, siendo compañera, digamos, colaborando, enriqueciendo el trabajo de su compañero en lo político. Por eso ahí la pintamos dentro del diálogo como que ella tira muchas ideas nuevas que deslumbran al propio Recabarren en cierto sentido. No, yo creo que es muy importante. Desgraciadamente no podemos desarrollarlo más, no hay datos. ¿Qué hizo después? Cuando se murió Recabarren, no se sabe. Pero era niña de pueblo, era guacha, era costurera, o sea, el personaje perfecto. Pero demostró una inteligencia, sin duda, excepcional. Por eso yo creo que en ese acto en que juntamos a Belén de Zárraga con Teresa, ahí las dos se trenzan, ¿verdad?, con otra aristócrata, en un diálogo que costó hacerlo, no era fácil. Porque teníamos las fuentes de la mujer aristócrata, está el libro entero que ella escribió, ¿no?, autobiográfico y todo. Y de Belén teníamos los discursos, pero de Teresa, nada. Así que bueno, eso podría decir yo al respecto de otras cosas más, pero sería muy largo. Pero nada, yo creo que vamos a tener que hacer un episodio 2 de Recabarren porque esta conversación está muy entretenida, pero ya estamos más o menos en el tiempo, así que vamos a ir cerrando. Les agradezco, Caro, por nuevamente estar aquí. De nada. Me toca. Habría que decirle también Belén. Belén. Sí, convincente, amando con poder. sus S y sus Z. Sí, Bien. me hizo muy feliz ser
jugar a ser Belén de Zárraga. Busqué fotos. Belén de Zárraga. Busqué fotos para verla, imaginármela, porque un personajazo. Y yo no sé si tengo la duda. Hace poco estuve en España y no tanta gente la conoce. Estuve hablando con unas amigas del mundo del teatro, amigos del mundo del teatro, y quedaron muy curiosos ahí del personaje. Les pareció un personaje súper interesante. Así que difundirlo ahí. Algo hay que hacer. Sí. Braulio, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias una vez más por todo. Bueno, yo voy a contar los entretelones. Se nos cortó la luz, llueve, hoy día es un día muy especial, entonces estamos aquí en penumbras y Braulio sacó energía, literalmente no sabemos de dónde, pero Qué miedo. esto es un momento muy especial para nosotros. Estamos como haciendo tabla ouija, Estamos- es como una especie de espiritismo, Estamos llamando con estamos aquí la llamando a los muertos. chimenea, entonces nada, hay que decirlo y agradecerte, Braulio, lo aperrado y además hoy día estar de protagonista. No, gracias a usted. Yo feliz de compartir. Y maestro, le agradezco mucho estar en este segundo capítulo con nosotros y nada, nosotros con mi querido Gabriel estaremos contándole también próximamente novedades de algunos complots que estamos generando. Así que les agradecemos a todos los que nos escucharon en este podcast, por Spotify, por nuestra web, y síganos en estos 10 años, 10 podcasts de la Dramática Nacional. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, chao. Fue La Dramática Nacional. 10 podcasts, 10 años. Revisando la historia, el aporte y el arte de la Dramática Nacional en sus 10 años de historia. El Kilo Producciones.